Listo. Muy buenas tardes a todas y a todos. El Poder Judicial de la Ciudad de México, en coordinación con la Comisión de Igualdad de Género del Pleno de Magistradas, Magistrados, Jueces y Juezas, les damos la más cordial bienvenida a la octava y última conferencia del ciclo Poder Judicial Naranja unido en contra de las violencias hacia las mujeres. Conferencias que fueron pensadas con el objetivo de conmemorar los 16 días de activismo mundial en contra de la violencia de género. En estos días nos sumamos como Poder Judicial de la Ciudad de México para visibilizar e informar el significado del activismo, cuáles son las problemáticas, los avances, los retos que nos enfrentamos como sociedad para contextualizar las formas y tipos de violencia que vivimos diariamente. Y hoy cerramos este ciclo en un día tan emblemático como lo es el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. A más de 70 años de este documento que ostenta el récord Guinness de ser el más traducido en el mundo, pero bueno, desde otras perspectivas, el menos entendido, pues hoy siguen muriendo 11 mujeres al día. Seguimos sin entender que todos podemos generar un cambio y reconocer la violencia como un problema. Y bueno, para hablar de hoy, el tema del día de hoy en nuestra conferencia, la conferencia titulada Ley de 3 de 3 contra las violencias hacia las mujeres, doy la bienvenida a nuestro presidium, a nuestra conferencista, la maestra Aurora Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados. Bienvenida, maestra. Así como también a la maestra Celia Marín Sasaki, magistrada de la Quinta Sala Penal y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Pleno de Magistradas, Magistrados, Jueces y Juezas. También agradecemos a los integrantes de la comisión, magistradas, magistrados, jueces, juezas, consejeras, consejeros, servidoras y servidores públicos y al público en general que nos acompaña a sintonizar este evento. Cedo el uso de la voz a la maestra Celia Marín Sasaki para que dé lectura a la semblanza de nuestra ponente. Adelante, magistrada. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y damos la más cordial bienvenida a la maestra Aurora Aguilar Rodríguez, que es la conferencista de este día. Como ya lo estableció Karen, pues es la última conferencia de este ciclo, del ciclo naranja, el Poder Judicial naranja, y nuestra conferencista, pues va a tratar un tema muy importante y que ha sido sumamente discutido, controvertido, pero afortunadamente ha salido bien. La maestra Aurora Aguilar Rodríguez es maestra en Administración Pública y Políticas Públicas y es licenciada en Administración de Empresas. Es egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con diversos diplomados en materias de turismo, desarrollo regional y desarrollo social. Cuenta con más de 25 años de laborar en la administración pública, en los cuales ha reafirmado su interés y compromiso por el desarrollo y el bienestar social, ejerciendo diversos cargos, entre los que destacan subdelegada de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el estado de Tlaxcala, en Puebla, Tamaulipas y Tamaulipas también. Es delegada de Sedesol, fue delegada de Sedesol en Tlaxcala, coordinadora general de delegaciones federales de la Sedesol. También fue delegada del ISSSTE en Tlaxcala, Contralora General de DICOM. En área docente ha compartido sus conocimientos como catedrática en la Universidad del Valle de Tlaxcala. También fue diputada federal en la 62ª legislatura por la cuarta circunscripción del estado de Tlaxcala. De su importante labor legislativa sobresale el haberse convertido en la primera mujer en presidir la Comisión de Hacienda y Crédito Público, desde donde impulsó diversas iniciativas en materia hacendaria a favor de la ciudadanía. Del mismo modo, también presidió la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos. Destaca de igual forma su trayectoria como columnista del diario del Sol de Tlaxcala, en la que comparte con sus lectores opiniones y reflexiones sobre acontecimientos importantes en nuestro entorno. Actualmente es directora general del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género
también conocida como CELING, en la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, donde ofrece herramientas a las y los legisladores en beneficio de la igualdad de género en nuestro país. Querida maestra, pues tu currículum es impresionante, tu experiencia, eres una persona muy conocedora de estos temas y desde luego, pues los temas de género, los temas de derechos humanos que son muy necesarias para luchar contra esta desigualdad y discriminación. Bienvenida, maestra, y tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida magistrada Celia Marín. Siempre trabajar contigo es un placer. Yo agradezco muchísimo que me hayan invitado a cerrar este ciclo de actividades de los 16 días, desde el 25 de noviembre hasta hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, porque tenemos que hablar del reconocimiento a los derechos humanos de las mujeres y de cómo esto se traduce en la realidad, en el día a día. Tenemos que visibilizar todavía toda la desigualdad que vivimos. Y hoy vamos a platicar de algo que a mí me gusta mucho porque durante muchísimos años en nuestro país pensábamos o seguimos una manera de vivir en la que la probidad, que debe ser una cualidad inminente de la persona, eminente, una sola, indivisible, la dividíamos y entonces decíamos, es que, por ejemplo, es probo en la función notarial, es probo en la función pública, pero no lo es en casa porque es golpeador de mujeres o porque ejerce violencia de todo tipo, porque anda dejando hijos regados por ahí por el mundo y desobligándose de ellos. Y nosotros decíamos, nadie que no ponga pan y sal en la mesa de sus hijos debería de tener derecho a dirigir los destinos de la comunidad, del municipio, del estado, del país. Nadie que niegue su obligación para con sus hijos o para con su pareja o alguien que sea violento debería de tener la capacidad de juzgar la conducta de los demás, ¿no? Desde el Poder Judicial. Y en el caso de los candidatos, nadie que sea violento, que sea agresor, debería de tener derecho a ser candidato. Y esto lo vemos lejísimos. Decíamos, no, es que eso va a ser imposible. ¿Cómo le van a quitar a alguien su derecho constitucional a ser votado, ¿no? A votar y ser votado. Bueno, a mí me encantó que hace unos días el INE, ahorita vamos a ver el caso del diputado Fernández Noroña, pero el INE le dice, sí, es verdad, la Constitución dice que tú como legislador no puedes ser reconvenido en tu dicho, pero en el actuar legislativo. Es decir, el fuero no es patente de impunidad ni de nada. Y así como él, en este caso, es, por supuesto que tienes derecho a participar, a ser votado, pero no si no tienes las condiciones de probidad para poder dirigir los destinos de la patria en cualquiera de sus espacios. Entonces, hoy vamos a ver cómo fuimos evolucionando hasta que las autoridades electorales pudieron entender este 3 de 3, que tengo que dar el crédito que nació de las constituyentes de la Ciudad de México con Indira Sandoval, que es una magnífica activista, espectacular mujer, buena amiga, tiene todo Indira. Y hoy Indira nos tiene hablando a todo el país acerca de la 3 de 3 y a muchos agresores los tiene temblando y a muchos otros ya los tiene en su casa sabiendo que ya no van a participar en esta elección. Entonces vamos a ver de qué se trata la 3 de 3. Vamos a compartir esta presentación, les prometo irme lo más rapidito que pueda, pero vamos a hablar de esto de la 3 de 3 contra la violencia de género. ¿Qué es esto? Significa no más agresores al poder. La probidad es una cualidad, decíamos, integral. No se puede ir, es como pedirle a alguien que nomás en su casa esté embarazada, pero en su chamba no. O sea, hay la pancita de 6 meses, la vas dejando en casa porque acá no la necesitamos. Pues es imposible. La probidad es igual. O eres probo como persona o no lo eres. Y vamos a ver cómo esto ya va a empezar a impactar en lo público. Vamos a hablar de estos 7 temas que van a ser muy ágiles,
¿Qué es violencia política de género? Lo privado es público. Algunos ejemplos de violencia política contra las mujeres, porque luego dicen, oye, todo es violencia política. Ahora las mujeres se tiran al piso, no se les puede decir mi alma porque te denuncian. No es verdad. La violencia política está muy tipificada, se ve exactamente cuáles son las conductas, las omisiones, las tolerancias, y ahorita las vamos a ver. Las dificultades que enfrentan las mujeres en la política, que de por sí cualquier actividad pública para las mujeres se complica, como el meme este de los hombres que están en la línea de base de una carrera, ¿no? Con sus carriles, y también hay 3 hombres, 3 mujeres, y en los carriles de los hombres, pues está totalmente libre, y en los carriles de las mujeres está la lavadora, está el refrigerador, está el niño enfermo, porque son los obstáculos que las mujeres tenemos que ir salvando en nuestra vida pública. En política es gravísima. Los lineamientos que han salido para partidos políticos en materia de violencia política de género, luego ya específicamente 3 de 3, y el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres. ¿Qué es esto de la violencia política contra las mujeres en razón de género? Acción u omisión, incluida la tolerancia. Lo destacamos, lo ponemos en negritas, porque a veces es, ups, pues sí veo que la están lastimando, pero me volteé para otra parte. Bueno, la omisión, la tolerancia también se puede sancionar, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, no solamente es en lo público, es decir, no solamente es en un debate, no solamente es en una campaña, es también en una oficina, es también cuando se está dialogando con las mujeres, es decirle, tú no vas a participar porque tú deberías de estar en la cocina cuidando hijos en vez de estar tratando de llevar los destinos de la patria, etcétera. Que tenga por objeto o resultado, es decir, esto es un poco como los penales del fútbol, es golpear o intentar golpear, no importa, cuenta igual, aquí igual, si tiene por objeto o como resultado, sin la intención siquiera de limitar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o de varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo, por ejemplo, quitarle la posibilidad de voto en un cabildo a una síndico, etcétera, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones. Usted, pues mire, le dimos el cargo porque ustedes, pues había que poner una mujer, pues la verdad es que usted no va a tomar las decisiones, aquí las decisiones las toma el señor alcalde y usted pues, se hace un ladito porque es regidora y usted no apoya, o inclusive no solamente en los cargos de elección, sino también los de designación. Hay que decirlo también, porque luego se piensa que solamente es para cargos de elección, que solamente tiene que ver con lo electoral, y no, tiene que ver también con los puestos de designación. La libertad de organización, acceso y ejercicio a prerrogativas, a precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos. Y miren, lo privado es público. Lo privado es público. Esto ya no puede seguir así. Y yo pongo los ejemplos porque son públicos. Luego me dicen, ay, Aurora, pero es que ¿por qué dices el nombre del magistrado, del ministro, del diputado? Bueno, pues yo no tengo la culpa de que esté en los medios de comunicación, esto yo no lo invento, ahí está. ¿Qué hago? Lo expongo. A ver aquí, el diputado local Francisco Javier Ceballos Galindo de Colima, en esta pasada legislatura, él se negó a cubrir la pensión alimenticia de su hija de 10 años, porque dice que él gana 3,000 pesos a la quincena. Hágame usted el favor. Entonces la mamá sale y dice, oiga, ¿sí es cierto que el diputado gana 3,000 pesos a la quincena? Entonces este señor, por ejemplo, ya si esto hubiera sucedido con la legislación, con la normatividad de los lineamientos 3 de 3, no podría ejercer el cargo y no podría aspirar a ser candidato para otro cargo. Quien le niega el pan y la sal a sus hijos, quien niega su obligación para con sus hijos, no tiene calidad moral para dictar justicia o para legislar o para ejercer actividades de gobierno. Por otro lado, aquí tenemos al ministro Góngora Pimentel, que alegó estatus social medio bajo de sus hijos. Dijo que le dijo al juez que estableciera una pensión de 12,800 pesos por ahí para alimentos,
en todo lo que significa, argumentando que sus 2 hijos se ven imposibilitados para divertirse porque tienen autismo. Ni siquiera merece más. O sea, entonces, de estas personas ya no necesita lo público en México. Y bueno, este caso que fue conocidísimo en las redes sociales de este notario de Naucalpan, el otro día tuve oportunidad de decirle al subsecretario de gobierno del Estado de México, le dije, pásele usted mi mensaje al señor gobernador por la decisión que tomaron de revocar la patente a este notario, porque que fue grabado agrediendo a su esposa en la calle, sabiendo que estaba siendo filmado, no le importó. Y le decía yo, dígale al gobernador que yo le aplaudo porque se requiere decisión, se requiere convicción para decir esto no lo puedo permitir. Nadie que agreda a su pareja, a una mujer que la arrastre por la calle, merece dar fe de la legalidad de los actos. Un notario es un fedatario público, es un hombre que tiene suficiente calidad moral, estatura moral para decir esto que yo estoy viendo es cierto, doy fe de que es correcto, doy fe de que es legal. ¿Cómo una persona que se atreve a arrastrar a su mujer, a su esposa por la calle, es capaz de dar fe pública? Esas son las cosas que hablábamos hace ratito, que decíamos, ¿se es probo o no se es? La probidad en la función notarial no puede ser ajena a la probidad como persona. Cada vez más lo privado es público y para esto las redes sociales han sido fundamentales. Las feministas decimos en esta 4ª ola del feminismo, la frase que puede describir a esta 4ª ola del feminismo es: hermana, yo te creo. Yo te creo, yo creo en tu palabra, porque durante muchísimos siglos las mujeres no queríamos denunciar, porque nos daba pena, porque decíamos, es que nadie me va a creer, es que van a decir que yo hice algo para provocar, y hoy se entiende que el hombre tiene la capacidad de autocontrolarse, que no son animalitos, que yo puedo ir y provocar y lo que sea, pero la reacción de allá para acá es responsabilidad única y exclusivamente de la persona que la ejerce. Y una persona que se ostenta con la calidad moral para dar fe pública, pues de ninguna manera se puede admitir este comportamiento. Y fue, si se fija, en julio del año 2020, o sea, no es una cosa lejana, ni que no supiera de toda la legislación y de toda la normatividad que existe para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y el señor como notario, pues es de los primeros que debe de conocer la ley profundamente. Ahí está con su cubrebocas, es decir, este año es absolutamente vigente, pero cuando un hombre es agresor y no le importa la ley. A este señor le debió haber importado la ley y no le importó. Y aquí tenemos otros ejemplos, miren. Esto fue en Sonora, la panocha en las Coyotas, no en Palacio. Hágame usted el favor. Aquí hablaron los elegantes príncipes, ¿no? Las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón. ¿Por qué? Porque había una candidata a la gubernatura que a la postre fue y es gobernadora de las únicas 9 que ha tenido este país. Pero miren antes de pedir aborto deberían no abrir las piernas, dice el diputado de Morena en Puebla. A este señor Morena lo excluyó de su bancada y del partido, cosa que se le aplaude al instituto político. Y entonces fue MC, y ya como MC, entonces dijo, diputadas abandonan sesión en protesta contra Héctor Alonso porque las llamó naranjeras, porque las llamó focas aplaudidoras a un grupo de legisladoras que son sus pares. Y entonces MC también le dijo, hombre, pues usted tampoco es bienvenido aquí, con permiso, adiós. Ya no podemos tener diputados y representantes públicos que se expresen así de las mujeres, porque estos son después los golpeadores, los agresores. Esto pasa por sacarlas de la cocina y darles una curul, dice otro ínclito diputado, José Casas, de Morelos, y además se ostentan como los líderes. Por ahí vi un video en el que el esposo de la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, dice, si votan por Clara Luz es porque están votando por mí. Hombre, qué barbaridad, pues no sepa, no viene su nombre en la boleta, digo, es
verdaderamente una falta de respeto brutal para la alcaldesa, y este tipo de hombres que durante muchísimos años fueron los dueños, amos y señores del ámbito de lo público, con la 3 de 3, pues empiezan a quedarse a un lado como debió ser. Y miren lo que nos dice Azucena Uresti sobre el diputado Gerardo Fernández Noroña y sus dichos en contra de la diputada Adriana Dávila, es decir, dos diputados federales, y miren cómo se expresa este señor. La legisladora era más bocona que la chingada, pidió darle elementos para darle una chinga. Esto declaró en un acto público. No sé si sea cierto o no, pero es cierto que está. Bueno, esto es uno de nuestros flamantes legisladores. ¿Qué hizo la diputada Dávila? Puso una denuncia, y hace unas semanas apenas el INE le da la razón a la diputada Dávila e instruye al Congreso a reconvenir al diputado y a pedir, a instruirle, reconveniéndole a que no se repitiera una acción como esta de violencia. Los coordinadores de las fracciones parlamentarias acompañaron a la diputada Dávila en una rueda de prensa para apoyarla después de haber sufrido esta agresión, que el diputado además fue a Tlaxcala, a la tierra de la diputada, a decir esto en pleno patio del Congreso del Estado, en donde se supone que es el recinto de la diversidad de pensamiento, de la diversidad de representatividad, en donde se tiene que respetar al que disiente, porque es la casa del Parlamento a donde se va a hablar. Y bueno, allí en pleno patio central del Congreso del Estado fueron estas expresiones. El diputado apela a esta resolución de la Comisión de Quejas del INE y dice que él no se va a disculpar, que no va a aceptar que se le reconvenga porque él no fue violento. Imagínense, después de estas palabras, y él dice: yo no fui violento. Yo no sé a qué le llamaría violencia. Él, yo no sé si violencia solo le llamaría a un feminicidio, vaya usted a saber, pero cualquier persona que está incitando al odio e incitando a la violencia, cuando una mujer habla, ponga una chinga, pues ya, si eso no es violencia, pues ya no entendimos nada. Afortunadamente, el INE votó en unanimidad otra vez a favor de la diputada Dávila, y bueno, estaremos esperando a ver si el diputado Fernández Noroña acude a la sala superior, pero creo que es muy claro que quien se expresa así de una mujer, pues está ejerciendo violencia, en este caso, contra sus pares. Legisladora era más. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan las mujeres en política? Machos, porque así se les debe de llamar, o sea, no es que sean hombres que no entienden, no. Esto es misoginia pura, son machos, son hombres que creen que a las mujeres se les tiene que controlar, que se les tiene que subordinar, que las mujeres tenemos que responder a sus deseos y mandatos, y entonces estos machos se enojan por el avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Estos son los que dicen, pues manda, no importa, hombre, a quién pongas ahí en el lugar, pon a tu hermana, pon a tu amante, pon a tu novia, pues total, la cosa es cubrir la cuota. Pues no es verdad. A las mujeres siempre se nos ponen todas las dificultades del mundo, se nos dice, es que no debe de ser por cuota la llegada de las mujeres, debe de ser por capacidad, debe de ser por méritos, debe de ser porque pueden llegar. Pues por supuesto que sí, las mujeres también queremos que los encargos se cumplan y se llenen con personas capaces, pero que se aplique la regla completa, que se mida con la misma vara, que a los hombres que nombren también se les nombre por capacidad, porque si esta fuera la vara que se utilizara y que se hubiese utilizado en este país, pues hombre, no tendríamos los problemas que tenemos, andaríamos efectivamente como en Suecia, Noruega o Dinamarca, y no lo estamos. Tenemos muchísimos problemas sociales. ¿Por qué? Pues porque no necesariamente han llegado los más capaces. Entonces, nosotras las mujeres nos enfrentamos no solamente ya a que no nos dejen pasar a los espacios, sino que las capacitadas, las que tienen maestrías y doctorados, las pensantes, las que, digo yo, aquellas que su frase favorita no es sí señor, esas se hacen a un lado porque qué barbaridad, esas no son disciplinadas, es que no entienden, estas son demasiado agresivas,
pueden coincidir con nosotros en algunas cosas, pero luego en otras no, y dicen, no, mira, mejor ponemos una que obedezca, mejor ponemos una que sea de casa, del grupo, etcétera, y las que nos preparamos, y me cuento, porque habemos muchísimas, que nos preparamos todos los días para seguir estudiando y para seguirnos preparando y para poder dar un servicio público de mayor calidad y honestidad y transparencia y etcétera, todas las cualidades que queremos de un servidor público, a esas pues hay que hacerlas a un lado, ¿no? Y entonces la política del harem es la que prevalece. La burocracia como resistencia viril, porque cuando una mujer tiene un encargo, cuesta mucho trabajo que le hagan caso, hay una desobediencia, hay una rebelión a su voz, a su autoridad, a su mando, la arbitrariedad como mensaje de autoridad y la complicidad con los violentos. Ahí si tenemos un director de recursos humanos que de repente ve que pues un compadre no está dándole ahí pensión alimenticia a sus hijos y dice, bueno, pero pues vamos a darle poquitito, porque pues es que también esta señora, pobrecito mi compadre, quiere quedarse con toda su lana y entonces, pues espérate tantito, el compadre pudo haber invertido en preservativos, ¿no? Pues digo, hasta donde yo sé y siempre les comparto, yo siempre doy estas noticias que son así extrañísimas porque difícilmente uno se ve expuesto a estas realidades, pero ahí les va una super primicia. Pero las mujeres no engendramos hijas e hijos solitas. O sea, ocupamos a un guapo que pase por ahí porque si no, no se puede, ¿no? Entonces los hijos y las hijas no son solamente de las mujeres, también son de los hombres. Y cuando no nos hacemos cargo en pareja al mismo nivel de responsabilidad para con nuestros hijos e hijas, a quienes dañamos es a nuestras hijas e hijos. Son los niños, son las niñas las que salen dañados cuando uno de los padres o la madre desaparecen de sus vidas. Las niñas y los niños, que además es pues, toda una conferencia diferente, pero ahí de los 0 a los 6 años se hacen las conexiones neuronales que te van a enseñar a vivir, que te van a enseñar cómo reaccionar al conflicto, que te van a enseñar que si se puede resolver conflictos de manera pacífica, dialogando, platicando, o como los huérfanos de feminicidio, pues que los conflictos se resuelven matando gente. O que el 20% de nuestras niñas y niños son violentados sexualmente y entonces 30% de ellos serán agresores. ¿Cómo les vamos a pedir que sean buenas personas si desde chiquititos se atentó contra su dignidad más básica, más eminente, contra su dignidad como seres humanos? En fin, estas son las resistencias y dificultades que se van enfrentando por estas creencias irracionales que nos ponen en condiciones de desigualdad. Estos son los lineamientos que el INE determinó en materia de violencia política de género dentro de este concepto del 3 de 3 contra la violencia y fundamentalmente es que no van a ser los aspirantes a una candidatura, no pueden estar condenados o sancionados por violencia familiar y o doméstica, delitos sexuales y deudores alimentarios. Además de crear órganos de justicia intrapartidarios integrados paritariamente, es decir, ya no solamente las comisiones de justicia que estén integradas por hombres y cuando uno llegaba y decía, oye, me hicieron esto, ay, algo habrás hecho, Aurora, qué barbaridad, tú siempre, otra vez tú. Bueno, pues así la hemos vivido muchísimo, ahora tienen que ser los órganos paritarios y creo que con eso podemos aspirar a que haya un poquito más de justicia en ese sentido. Medidas de reparación integral, que no existen y ahora se exigen, estatutos que establezcan mecanismos para erradicar este tipo de violencia, promover, proteger y respetar los derechos de las mujeres, investigar, sancionar, reparar y erradicar esta conducta. Pero fíjense que todo esto es súper nuevo, ¿eh? Estamos hablando del 28 de octubre, que se aprueban los lineamientos a los partidos políticos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres, incluida la 3 de 3. 28 de octubre. Es decir, este va a ser el primer proceso electoral en el que haya un padrón que también mandató la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, un padrón en el que se diga estos son los sancionados por violencia política y mientras estés en ese padrón no puedes aspirar a ser candidato aunque vayas en primer lugar de la encuesta, aunque seas aquel candidato que todos estábamos esperando. Si estás en el padrón de agresores o si has sido condenado o sancionado por violencia familiar y o doméstica o por delitos sexuales, no tendrás derecho a ser un hombre público
y a dirigir los destinos de tu comunidad, tu municipio o de la patria. 3 de 3 contra la violencia. ¿Qué busca? Busca garantizar los derechos de las mujeres en el poder, busca hacer visible la violencia institucional, busca elevar el nivel de la ética pública y busca proteger los derechos humanos de las mujeres. Y parece para algunas personas, para algunos hombres fundamentalmente que están amarrados al status quo, que dicen, es que estas viejas que lata dan, ahora todo consideran violencia, ahora todo quieren que condenemos, es que no nos damos cuenta que si nosotros no actuamos entre 10 y 11 mujeres todos los días, así ahorita, mientras platicamos aquí en este conversatorio, hay una mujer allá afuera que está siendo torturada a muerte. Hay una mujer que no va a llegar a casa. 11 cada día. 11 cada día. Y a veces perdemos la dimensión de lo que eso significa. En España, hasta, si no mal recuerdo, septiembre, iban 72 mujeres, ellos le llaman femicidio, asesinadas por delito de femicidio. 72. Nosotros hasta octubre llevábamos solo de feminicidio tipificado 777. Solo tipificado de feminicidio, y justamente una de las cosas que nos vemos enfrentadas es a la dificultad para que se tipifique como feminicidio. Muchísimos feminicidios se tipifican como homicidio doloso, homicidio imprudencial o suicidio. Hay mujeres que sus muertes se tipifican como suicidio porque se dieron 3 balazos, ¿no? Por la espalda. Entonces, esta es una resistencia brutal en quienes procuran justicia, de aceptar que hay un fenómeno allí. Es cierto que hay más hombres que son asesinados que mujeres, pero no por mujeres, no por sus parejas, no con agresiones sexuales, no porque quisieron irse de la relación, no por robarse a sus hijos. No somos las mujeres las que matamos hombres, son los hombres los que matan mujeres. Los hombres se matan entre ellos por otras razones, por delincuencia, por pasión, por dinero, por muchas cosas, por asaltos, pero no por ser hombres. No van por la vida diciendo, a mí me da la gana porque yo soy más fuerte que tú y te mato, porque yo puedo controlarte. Porque no estás siendo sumiso conmigo. El feminicidio tiene esta cualidad. Esta violencia contra las mujeres está fundamentada en la desigualdad, en la frustración mayúscula, ya que no puede ser más grande, de controlar, de subordinar, de minusvalorar, de humillar a la mujer, de decir, tú eres mía o no eres de nadie. ¿Cómo te atreves a decir que me vas a abandonar? ¿Quién eres tú para abandonarme? ¿Quién eres tú para decidir que ya no quieres vivir aquí? Entonces te quito a los hijos, entonces no te... Y yo soy el que trabaja y el que atrae las cosas a la casa. Cuando el INEGI nos dice que alrededor de 65,000 pesos al contra poquito más de 2,000 de los hombres al año. Es brutal la diferencia del trabajo. Este trabajo doméstico, si se valorara, estaríamos hablando de casi 3 veces el PIB nacional. Y dice el secretario de Hacienda que si las mujeres trabajáramos en términos numéricos, en la misma cantidad que están en el mercado laboral los hombres, México estaría creciendo al 5%. Yo creo que mucho necesitamos la incorporación de las mujeres porque la economía nos requiere, pero para ello pues tenemos que empezar a vernos como seres humanos iguales. Hace unos días me mandaron una caricatura que me encantó de Manolito con Mafalda, y Mafalda le decía a Manolito, lo que no entiendo es por qué una mujer debe darse a respetar, que no debería de ser respetada solo por el hecho de ser persona. Y yo creo que sí. Hay quien es soberbio con los humildes y humilde
con los poderosos. Normalmente esos son los agresores. Son los que al sentir un poquito de poder lo ejercen inapropiadamente a través de la violencia y normalmente contra las mujeres. Entonces la 3 de 3 dice, ya estamos hartos, ya no queremos eso. Queremos garantizar los derechos de las mujeres en el poder. Queremos garantizar que si hay una síndica procuradora, ejerza su derecho, ejerza sus facultades, que le diga al alcalde, no te voy a firmar eso porque ese es un chanchullo y yo no le entro, y que no tenga la repercusión, la venganza de quitarle su sueldo, de destituirla, o como vamos a ver ahorita otros casos. Hacer visible la violencia institucional. Es que las mujeres sufrimos violencia institucional en serio. Miren, hace muchísimos años por ahí, mi querida Celia decía que tengo 25, pues ya es que se quedó medio atrás esa semblanza, pero tengo casi 27 años en el ejercicio público y les quiero contar que en mi primera promoción, hace muchísimos años, en mi primera promoción que tuve andaba yo requete feliz porque me habían reconocido y me iban a promover y mi entonces jefe, que ya se murió, me dijo, sí te voy a dar el cargo, pero no te voy a dar el sueldo. La diferencia del sueldo se la vas a dar a tal persona. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué va a hacer eso? Tenía yo 26 añitos o 27. Y me dijo, porque él es cabeza de familia, él mantiene una familia. Y yo le dije, hombre, ¿y mis hijas comerán aire o qué? O sea, que yo sepa, las cocas valen igual. Sí, pero tú eres mujer. Y tú tienes un marido y tu marido que te ayude. Así se veía. Y esa es violencia institucional, por supuesto. ¿Qué pasó? Pues ni modo, yo dije que sí. No, no había más, no había dónde correr, no había, hermana, yo te creo, no había esta posibilidad de salir y denunciar, tenías que aguantar, porque si te daban una promoción, eras rarísima. A mí alguien me dijo, la primera persona que una promoción que no es hija de, amiga de, novia de, amante de. Hoy parecería algo, pues prácticamente impensable, pero lo seguimos viviendo las mujeres en las instituciones. Y hoy la 3 de 3 busca visibilizar esas conductas, elevar el nivel en la ética pública. Cuando lleguen las personas probas, que son probas en lo privado y son probas en lo público, entonces, de verdad que muchísimos candados que hay contra la corrupción y demás no se van a necesitar, porque las personas que son probas no necesitan los candados. Van a ser pruebas y honestas de todas maneras, hagan lo que hagan, les pongan lo que les pongan. Y el que es corrupto, aunque le pongan todos los candados del mundo, si es corrupto se los salta. Miren, usan ganzúas para abrir los candados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Elevar el nivel de la ética de las personas que participan en lo público. Y, por supuesto, proteger los derechos humanos de las mujeres. El principal objetivo de la 3 de 3 contra la violencia es impedir los actos de impunidad de las personas con antecedentes y procesos jurídicos abiertos. Hay hombres que tienen un proceso jurídico abierto porque le dieron una golpiza a su esposa o porque no pagan pensiones alimenticias o porque son agresores sexuales y de todas formas pueden ser candidatos. Tuvimos en la elección pasada por ahí un alcalde en Morelos, si no mal recuerdo, que ganó estando en la cárcel. O sea, se supone que no tiene derechos políticos. ¿Cómo le hizo para poder estar en la boleta? Y peor tantito, porque un partido político aceptaría tener en la boleta a una persona que está encarcelada cuando no son, digo, no estamos hablando de aprehensiones de carácter político, ni mucho menos. Había una cosa ahí de denuncia. Entonces, esto es lo que queremos prevenir y estos son los principales objetivos de la 3 de 3. Y el candado es que ninguno de los perfiles de este tipo de agresores puedan aspirar a ninguna función pública o cargo de elección popular. Es incongruente en un Estado de Derecho y en una democracia paritaria como la que vive México hoy, que empuja, que cambia, que evoluciona todos los días, tener a un gobernante, a un alcalde, a un diputado, a un senador, a un gobernador, a cualquier funcionario público que ha sido infractor de los derechos de las mujeres. La intención de la 3 de 3 contra la violencia no solamente es erradicar la violencia política de género, no, es ir más profundo, es atender la inequidad, la discriminación, la limitación para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos electorales. Pero también los partidos políticos van a estar obligados a solicitarle a sus candidatos
firmar un formato de buena fe, bajo protesta, a decir verdad. Desde ahí nace la ética y la probidad, que no han sido denunciados por estas tres conductas que hemos estado planteando aquí. Los lineamientos CINE fueron un gran logro. Llegó Carla Humphrey hace muy poco, hace unos cuantos meses, dentro de los nuevos consejeros llegó Carla Humphrey con esta visión y este empuje que se suma al de las otras consejeras electorales que han sido magníficas, que han sido mujeres progresistas, que entienden que los derechos humanos de las mujeres son progresivos, que hay que ir hacia adelante, que todavía falta mucho. Y estos lineamientos, supuesto que son un triunfo de las consejeras, pero particularmente también de las mujeres que participamos en colectivos, de la sociedad civil, de la política, de la academia, de la Comisión de Igualdad de Género, del propio INE. Hoy platicábamos hace ratito, para cerrar los 16 días de activismo en la mañana de la Cámara de Diputados, un panel espectacular en el que estaban mujeres y decíamos, es que aquí no hay cambio de estafeta, todavía no está el cambio de estafeta. Mujeres como Diva Gastelum, como Angélica de la Peña, como la maestra Lagarde, que ahora ojalá ya está autorizado, pero que en unos días se formalice la entrega de la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, que nadie lo merece más que Marcela, pero que la maestra Marcela Lagarde, todas estas mujeres que han venido empujando y que nos platicaban las vicisitudes que vivieron. Tuvimos aquí un problema técnico de las conferencias por internet, maestro, no se preocupe. Lo lamento mucho, nunca me había pasado esto, lo lamento muchísimo. Pero bueno, finalmente ya estábamos prácticamente terminando. Cuando fue la transmisión, decíamos que estos lineamientos lo que hacen es decirle a los demás ejecutores de lo público, estos van a aplicar para el proceso electoral que viene, pero el mensaje es para todos los otros, para los poderes y para quienes ejercen cargos públicos. Este 3 de 3 vamos a seguir los colectivos de mujeres y estoy segura que todas las mujeres con toma de decisiones vamos a seguir impulsándolos para que se apliquen también en el Poder Judicial, también en el Poder Ejecutivo, y ya estamos viendo cómo se está sancionando al Poder Legislativo en la cabeza del diputado Fernández Noroña, en donde creo que lo destacable de la sanción del INE fue decirle, el fuero tiene límites, el fuero no significa que usted puede andar por la vida incitando al odio y siendo violento. No se le puede reconvenir en su quehacer legislativo, pero en ese momento se actualizó que no estaba en un ejercicio legislativo y que la libertad de expresión está siempre vinculada a el respeto a los derechos humanos y particularmente a los derechos humanos de las mujeres. Yo hasta ahí me quedo. Agradezco profundamente, Celia, esta oportunidad que me has dado, Karen, de compartir con ustedes, y por supuesto siempre estoy a sus órdenes. Espero que la presentación haya estado a la altura de la expectativa y por supuesto pues lista para cualquier pregunta o cualquier aclaración. Mil gracias. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias por esta brillante exposición en este tema tan importante, tan actual, y desde luego vamos a hacer todo lo posible porque esta 3 de 3 también vaya al Poder Judicial. Tenemos que aplicarla también al momento, como tú dices. ¿Cuál es la calidad moral de un juzgador que no paga la pensión alimenticia, que es agresor, que comete abusos sexuales? No puede ser. Y estoy totalmente de acuerdo con esa explicación tuya en que una personalidad es en lo público y otra personalidad en lo privado. No, señores. Los juzgadores somos juzgadores las 24 horas del día y los 365 días del año. Y tenemos que someternos a todas estas reglas, porque si no hemos sido capaces de mantenernos en un nivel, bueno, pues qué bueno que venga esta ley para que se aplique. Y también que se aplique acá. Pues, Aurorita, yo te agradezco profundamente. Te agradezco profundamente. Fíjate que hace unos meses tenía yo la posibilidad de platicar con un despacho de abogados al respecto de este tema de la sensibilización en género. Y acababan de tener un incidente con un abogado junior, un muchacho contratado, jovencito, que estando en un antro, en un bar, en un restaurante, vete a saber,
tenía a dos amigas de él abrazadas y subió una foto a Instagram diciendo, así se trata al ganado. Y entonces los socios me decían, oye, pues que son sus amigas y así se llevan y tal. No, es que las bromas machistas son violentas, entendiendo eso. Y cada vez que, en ese entonces el socio me dijo, ¿y qué se hace? Y le dije, llamarle la atención. Por lo que tú dices, Celia, y por eso te interrumpí, porque uno es las 24 horas del día. Lo que sea que seas, eres las 24 horas del día. Y yo le decía, ¿qué pasa si un día un cliente al que sí le importan estas cosas ve que un abogado tuyo se refiere así a las mujeres? Va a pensar que tú lo toleras y por eso comenzamos diciendo tolerancia. Quien lo tolere está igual. Entonces, necesitamos ir entendiendo que el respeto a las mujeres se da hasta con los ojos cerrados, pues hasta dormidos. Yo pregunto cada vez que escucho, este parece una nena, y les pregunto, ¿cómo es eso de parecer nena? Entonces, cuando empiezan a reflexionar en que parece nena es humillante, es degradante, es minusvalorante, entonces dicen, wow, nunca me había dado cuenta de eso. Perdón, yo no quería decir eso. Hay muchos agresores que simplemente repiten estos patrones, estos chistes, estas frases que la cultura machista nos envuelve y que ni cuenta nos damos, pero lo estamos visibilizando precisamente para cambiar pasito a pasito esta cultura. Mira, ya cuando un hombre a los casi 60 años empieza a mandar videos de igualdad de género y de respeto a los derechos humanos y dice, yo eso lo debí de haber aprendido hace 40 años, pero lo estoy aprendiendo ahorita y ahora me convierto en activista en favor de los derechos de ustedes, las mujeres, dices, vamos avanzando. Sí se puede, hay esperanza, porque hay muchísimos hombres allá afuera que quieren ser nuestros aliados, pero no saben cómo. Y nos toca también abrir los brazos, darles la bienvenida y decir, no queremos quitar a los hombres para ponernos nosotras. Queremos que entendamos que el planeta lo poblamos juntos y juntas y que nos tomemos de la mano y construyamos un mejor México. Entonces, yo de verdad te reitero mi súper gratitud y mi cariño y mi amistad, que sabes que la tienes, y conmigo contará el Poder Judicial de la Ciudad de México siempre. Cuenten conmigo. Muchas gracias, sí, ya nos lo has demostrado, amiga. No es la primera vez que te invitamos y que tú aceptas y que nos das una brillante exposición de todos los temas que tú dominas y sobre todo el entusiasmo con el que tú estás trabajando estos temas, verdaderamente nos contagia. Creo que esa parte es muy importante, ese ánimo, ese entusiasmo por salir adelante y ver las cosas desde el tema de la igualdad. Nosotros estamos, el Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de nuestro presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, nos ha dado todo el apoyo para visibilizar estos temas, para invitar a expertas como tú y como todas las otras amigas que han participado a exponernos, a participar de tu expertise, de todo ese conocimiento y sobre todo de esa gran conciencia en defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos y de todo este tema tan delicado y tan sensible. Desde luego, reitero, cerramos con broche de oro, amiga. Mil gracias. Y te haremos llegar el reconocimiento que te manda nuestro presidente de este tribunal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cerramos los 16 días. No a la violencia. Vamos. En este tema tan controversial, que sin duda significa un gran avance a los derechos humanos de las mujeres y que también suma a garantizar una democracia más igualitaria y con perspectiva de género, que es muy necesaria para estos días tan emblemáticos, pues tengan un sentido y una realidad en el tan anhelado garante Estado de Derecho al que aspiramos llegar. Muchas gracias a la presencia de todos los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género que nos siguieron en toda y una de las conferencias que tuvimos en estos 16 días de activismo, al público en general que se ha tomado la molestia en sintonizar en vivo todas las conferencias que se dieron en este ciclo de Poder Judicial Naranja Unido. Pues esta es nuestra última conferencia, como lo dijo la magistrada Celia, es
es cerrar con broche de oro con un tema tan interesante. Pues agradecemos a todos los que nos sintonizaron. Muchas gracias a todas y a todos. Y como lo dijo maestra, no más silencio y alto a todas las formas de violencias. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.